El nuevo orden mundial propuesto por China de manera poco explícita, es decir, de forma encubierta, parece que formará un caos en el que necesariamente China y Rusia se verán enfrentados. Es por esto que a Beijing le conviene más que Moscú pierda la guerra contra Ucrania, porque de esta forma lo tendrá en sus manos. O podríamos decir mejor que ya lo tiene en sus manos. ¿Por qué lo estamos diciendo? La respuesta en lo sucesivo de este informe. Un alto diplomático de Bruselas ha emitido una advertencia de que China podría explotar una derrota rusa en Ucrania para su propia ventaja geopolítica. Por lo tanto, este diplomático ha instado a los países pertenecientes a la Unión Europea a crear una estrategia cohesiva que aborde las crecientes actividades y la expansión global de China. Teniendo en cuenta el intento de China de conseguir una presencia global más amplia, es esencial que la Unión Europea formule una respuesta unificada, dijo el diplomático. Para abordar el creciente nacionalismo en China y la creciente rivalidad entre Pekín y Washington, el jefe de la Unión Europea, Josep Borrell, exigió un plan de inmediato y sincronizado de todos los países miembros. ¿En qué consiste el plan y cuáles son sus alcances? Todo esto y mucho más te lo presento a lo largo de este informe, así que no te lo pierdas. Te contamos lo que nadie está diciendo, por eso te invito a ver este análisis hasta el final, para que saques tus propias conclusiones y no esperes a que alguien más te lo cuente. Antes de comenzar, quiero pedirles que nos ayuden a difundir toda esta información a todos sus contactos, familiares y amigos para alcanzar una mayor cobertura con nuestros análisis. Y como todos ustedes saben, lo mejor es hacerlo a través de las redes sociales. De antemano, muchísimas gracias. Bien. China se mantiene firme en su objetivo de crear su propio orden mundial, con ella misma a la cabeza, independientemente del resultado de las acciones de Rusia en Ucrania. Pero la derrota de Rusia en Ucrania aceleraría sus planes. En realidad, los chinos están viendo cualquier impacto negativo en la Federación Rusa como una oportunidad para aumentar su influencia geopolítica. El plan consiste en que los ministros de Exteriores de la Unión Europea pasarán 2 días en Estocolmo evaluando acercarse a China y dando mayor importancia a su relación competitiva. En medio de un debate centrado en el papel de China como socio, competidor y rival, Josep Borrell escribió una carta a los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que fue reseñada por el Financial Times. Y esto me da pie para decirte que geopolíticamente el problema de China es mucho más complejo en comparación con el de Rusia. China es firme en su aspiración de establecer un nuevo arreglo mundial, donde Beijing esté en el centro de todo el proceso. ¿Te parece entonces que con esta nueva perspectiva, China está pasando por encima de Moscú, que plantea también su nuevo orden mundial, pero con un ingrediente adicional? Su nuevo orden mundial, es decir, el de Moscú, será multipolar. Déjanos saber por favor tus opiniones y comentarios al respecto. Bueno, eso del mundo multipolar es lo que sostiene el líder ruso. Entonces, Pekín no debería tener ningún temor de que se presente una interrupción de sus objetivos debido a un fracaso de Rusia en Ucrania, tal y como lo ha confirmado Josep Borrell. Además, la Unión Europea confirmó su voluntad de colaborar con China para la resolución del problema de Ucrania, a pesar del respaldo de China a las acciones de Rusia. Las propuestas de paz de China en el conflicto tienen un claro objetivo. Luego entonces ya estamos entendiendo cuál es el plan de Beijing. Aquí es necesario entender lo siguiente. El actor internacional de mayor peso para Moscú en estos momentos es China, y lo más conveniente para terminar el conflicto lo más pronto posible es que China le retire el apoyo al líder ruso. Eso no es nada fácil, pero si Xi Jinping entra a convencer a Putin de abandonar el conflicto, podríamos asegurar que las posibilidades de terminar la guerra en el corto plazo serían de un 80%. Un informe de inteligencia de los Estados Unidos señala que Xi Jinping está en total desacuerdo con que Putin continúe con esta guerra. ¿Y sabes por qué?
porque está perjudicando sus intereses geopolíticos, y es por ello que la Unión Europea quiere acercarse más a Beijing para que convenza a Putin de que abandone sus acciones contra Ucrania. Aunque debo decirte que el único que estaría sacando ventaja de la derrota de Moscú es precisamente China. ¿Le conviene a China que Rusia pierda la guerra con Ucrania? Por supuesto que sí. ¿Le conviene al mundo que China se tome el liderazgo de cierta cantidad de países que están solicitando la entrada en el BRICS? Podría ser. Mientras varios países buscan unirse a la alianza del BRICS, Beijing está fortaleciendo su influencia, provocando un nuevo desorden mundial. Y mucho ojo con esto que estoy diciendo. Los posibles nuevos miembros de este bloque, que incluyen algunos de los países entre los cuales se encuentran amigos de los Estados Unidos, como Egipto, Argentina, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, entre otros, son abundantes. Y escucha muy bien esto. Morgan Ortagus asegura que el vínculo entre China y Rusia ahora es más fuerte que nunca. Pero yo le diría a Ortagus que no es un vínculo, sino una dependencia de Moscú hacia Beijing. China podría tener mayor acceso al petróleo de Oriente Medio, por lo que podría disminuir sus compras a Rusia, en cuyo caso Moscú tendría que darle un mejor precio a Beijing. Por consiguiente, las ganancias rusas disminuirían. Y mira esto. El BRICS ha estado recibiendo una multitud de solicitudes de aspirantes a miembros del grupo, un evento que podría conducir a un aumento significativo de la influencia de China en Oriente Medio y también en África. Esto indica que China estaría dando un paso por delante de Moscú. En el 2001, Goldman Sachs acuñó el término BRIC para referirse a Brasil, Rusia, India y China como componentes de ese grupo. Posteriormente, Sudáfrica se agregó al grupo en el 2010. En la primera década del 2000, un economista visionario había promocionado que estos países emergerían como las economías de más rápido crecimiento del mundo, asegurando su dominio en el comercio mundial para el año 2050. Recientemente el grupo ha explorado la expansión potencial para capitalizar aún más sus intereses y dominar el mercado mundial a mediados del siglo XXI. Como presidente del bloque el año pasado, Xi Jinping había planteado la idea de agregar nuevos miembros como contrapeso a la influencia y a la autoridad de las Naciones Unidas en el mundo desarrollado. Los miembros iniciales del BRIC en 2001 habían unido sus fuerzas por ser los 4 países con un gran número de consumidores y lo que les permitió emerger como países hacia el desarrollo sostenido fueron sus acuerdos de comercio. Sin embargo, en más de 22 años todavía no tienen una moneda en común. Pero les garantiza esto que puedan crear una moneda en común con la que puedan comerciar entre ellos para desplazar al dólar norteamericano. Porque lo más lógico es que creen una nueva moneda, como lo hizo la Unión Europea que creó el euro. Pues te digo que la creación de una nueva moneda va a ser muy difícil porque China quiere imponer la suya. No obstante, Rusia parece que ya dio su brazo a torcer porque estaría dispuesta a acoger el yuan chino, lo que indica que Beijing ya lo tiene en sus manos. Falta ver si los otros países acceden a adoptar la moneda china en sus intercambios comerciales. Es por esto que aseguramos que el nuevo orden mundial que quiere imponer China será un completo desorden mundial. Según un vocero del Departamento de Estado, el secretario Antony Blinken enfatizó que quiere dar a los países africanos la libertad de decidir cómo quieren lograr el progreso para su gente, sin obstáculos de Estados Unidos. En cuanto al crecimiento económico, su agenda se centra, es decir, la de Estados Unidos, en apoyar el liderazgo democrático para proteger los derechos humanos y promover la transparencia, cosa que no se ve en los países africanos. El Departamento de Estado agregó que en sus esfuerzos por promover un desarrollo económico sostenible, inclusivo y a largo plazo, le dan prioridad al desarrollo de capacidades locales y la creación de empleo en África. La colaboración con socios y aliados es una parte integral de su enfoque,
Eso lo dicen ellos. Pero todos sabemos que en África la creación de empleo es lenta. No se respetan los derechos humanos y la corrupción es rampante, por lo que China llegará a aprovechar esta coyuntura para imponer sus políticas. Lo dejamos el resto para el análisis de cada uno de ustedes. Y cambiando de tema, tenemos una actualización del conflicto en Ucrania. Resulta que el Reino Unido está entregándole a Kiev misiles de crucero Storm Shadow, que superan el alcance de los misiles HIMARS suministrados anteriormente por los Estados Unidos, y que le permitirá a Ucrania tener una ofensiva más contundente contra las fuerzas rusas. Lanzados desde aviones, los misiles ingleses otorgados a Ucrania tienen capacidades adicionales mientras se considera otras medidas para contraatacar a Rusia. Con mayor alcance, los pilotos ucranianos pueden mantenerse a una mayor distancia de la línea del frente. Antes de acercarse a su objetivo con un buscador de infrarrojos, los Stormwatch, estos misiles, pueden descender a una altitud baja para evadir la detección antirradar de los rusos. No obstante, el ministro de la Defensa británico Ben Wallace advirtió que estos misiles no pueden igualar las capacidades de alcance del propio arsenal de misiles de Rusia, algunos de los cuales pueden viajar a distancias considerables, y eso lo sabemos todos. Por su parte, el ministro de la Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, garantizó que los objetivos rusos no serían atacados con misiles de largo alcance, asegurando en una reunión con representantes de la Unión Europea que su país nunca usaría armas de largo alcance para atacar a los rusos en su territorio. Claro, el ministro se refería al uso de misiles de largo alcance y no a los ataques con drones que harán parte de la contraofensiva que dará comienzo en los próximos días. El objetivo es arrinconar más y más a los rusos y obligarlos a huir hacia su territorio. Pero, entonces aquí la pregunta es, ¿qué sucedería cuando los rusos, ya estando en su territorio, disparen misiles contra ciudades ucranianas? Creo que llegados a este punto, los ucranianos tendrán que atacarlos necesariamente para repeler los ataques rusos contra su territorio. Para el segundo semestre de este año, se espera que Ucrania ya esté fabricando los drones Bayraktar TB2, que actualmente son fabricados en Turquía. Entonces, las cosas serán a otro precio. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Esperamos tus comentarios al respecto. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.